Muy buenos días, señores y señoras. La Fundación Centro de Estimulación, Nivelación y Desarrollo, CEDESNID, les da una cordial bienvenida y les agradece su asistencia al primer Congreso de Discapacidad Cognitiva Intelectual, con la participación de reconocidos expertos de España, México y Colombia. Este Congreso se realiza en el marco de los 40 años de la Fundación CEDESNID. Ya son 4 décadas trabajando por la inclusión y el desarrollo de personas con discapacidad cognitiva, en el que hemos brindado atención a más de 2.500 usuarios. En la carpeta que les han entregado encontrarán el programa que vamos a desarrollar durante estos 2 días. También verán ustedes unos formatos de preguntas para que si después de las conferencias tienen ustedes inquietudes o dudas, las formulen. Personal de CEDESNID recogerá las preguntas para que al final de la mañana y al final de la tarde nuestros conferencistas puedan dar respuesta a sus inquietudes. Los invitamos a apagar sus teléfonos celulares y a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, en Twitter, @CEDESNID y en Facebook, CEDESNID. Al final del día de hoy se hará el lanzamiento del libro Discapacidad Cognitiva, escrito por la doctora Gloria Marina del Río Mantilla, fundadora de CEDESNID. El libro se encuentra ya a su disposición en la entrada del salón. Señoras y señores, les presento a la doctora María Consuelo del Río Mantilla, directora general de la Fundación CEDESNID, quien instalará el evento. Es un poco más alto el presentador, ¿no? Buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. En el marco de la celebración de los 40 años de la Fundación, estamos desarrollando este congreso. Hoy también es un día especial para el país. Hoy también se conmemoran 30 años de la toma del Palacio de Justicia. Y creo que es un tema en el que nosotros aportamos a esa conmemoración con la celebración de un congreso científico, de un congreso que le aporta al país, de un congreso que le aporta al conocimiento. Una aclaración quiero hacerles por la citación y el nombre de este congreso. Discapacidad cognitiva / intelectual. No es que estemos diciendo que es discapacidad cognitiva intelectual, sino que, y eso lo verán ustedes en el curso de estos 2 días, la conceptualización del tema se mira como discapacidad cognitiva, otros la miran como discapacidad intelectual y creo que ese tema será parte de lo que se desarrolla en estos días. Por eso el / que no es un guión, sino un /. O es cognitivo o es intelectual, depende de cómo se mire. Creo que el doctor Verdugo, que va a hablar ahora, nos va a hacer muchas aclaraciones y en el curso del día todos nos van a hacer aclaraciones. Saludo muy especialmente a la doctora Gloria Marina del Río, fundadora, presidenta de la Fundación, que ha sido el alma de CEDESNID en estos 40 años, que se ha retirado como 4 veces, pero que no, sigue presente en CEDESNID, sigue siendo el alma, sigue siendo la vida y la línea científica. Al doctor Miguel Ángel Verdugo, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos, muchísimas gracias por estar aquí, a su señora esposa, doña Teresa. Muchísimas gracias por estar en Colombia acompañando al doctor Verdugo, al doctor Jorge Lava Cobos, tan cercano a nosotros, tan importante sus aportes en la Fundación, al doctor Andrés Jaramillo, expositor nuestro, al doctor Luis Fernando Jaramillo, también expositor en este congreso el día de mañana. Y saludo a todos y a todas, declaro oficialmente instalado el congreso, doy paso al señor presentador. Muchas gracias, doctora Consuelo. Quiero darle una especial bienvenida a uno de nuestros conferencistas centrales, el doctor Miguel Ángel Verdugo Alonso, uno de los referentes científicos más reconocidos en el ámbito de psicología aplicada a la discapacidad a nivel internacional. Su conferencia de hoy ha sido denominada Contextualización y estado del arte de la definición de discapacidad intelectual. El doctor Verdugo es catedrático de Psicología de la Discapacidad
en la Universidad de Salamanca, director del Instituto Universitario de Integración de la Comunidad, director del Máster en Integración de Personas con Discapacidad y Calidad de Vida y director del Servicio de Información sobre Discapacidad. Ha publicado más de 500 artículos científicos o capítulos de libros y más de 70 libros y escalas de evaluación. Es director de la revista Siglo Cero, ha dirigido investigaciones sobre la calidad de vida, discapacidad intelectual, empleo, habilidades sociales y otras. Ha participado como profesor invitado en numerosas conferencias y presentado cientos de ponencias y comunicaciones científicas en congresos. Ha recibido la Medalla de Educación de la Universidad de Anáhuac 2014 en México, el Premio Reina Sofía 2013 de Rehabilitación e Integración del Real Patronato sobre Discapacidad, el Premio Solidario 11 Castilla y León 2013, el Premio Intras 2013, el Premio de Investigación Infanta Cristina 2010, Premio Internacional 2005 de la AAIDD, Premio Mecenas 2001 de la Universidad de Salamanca y es doctor honoris causa por la Universidad ISALUS de la República Argentina. Por favor, recibamos con un aplauso al doctor Miguel Ángel Verdugo. La discapacidad cognitiva intelectual es una realidad que poco conocemos. Y la Fundación CEDESNID celebra 40 años trabajando por quienes la... ¿Nos regalan una asistencia técnica acá, por favor? Bueno, muchas gracias por la presentación. No, ya se ha callado, que hablaba solo el ordenador. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por la presentación. En primer lugar, quería felicitar a la Fundación CEDESNID. Casi mejor. Sí, bueno, quería agradecer en primer lugar a la Fundación CEDESNID y luego a Gloria y a Consuelo la invitación particularmente. Felicitar a toda la Fundación por haber realizado, por haber cumplido 40 años. No es fácil en el mundo de las organizaciones cumplir décadas, ¿eh? Hay que superar muchas dificultades cotidianas de financiación, de trabajo profesional, de organización, de gestión diaria. No es fácil sobre todo, en España ocurre, pero aquí también ocurre y quizá en más manera, cuando los soportes públicos no son los mejores para poder mantener las iniciativas organizacionales. Pero el mundo de la discapacidad depende no solo de las políticas gubernamentales, que sí, sino también depende mucho del mundo organizacional y de cómo está la sociedad activa en la participación y en la demanda y en la organización de actividades para la población con vulnerabilidad, como es el caso de la población con discapacidad. En ese sentido, el trabajo de la Fundación, como el de otras organizaciones que tengan trayectorias similares, siempre es estimable, y es gracias a esos trabajos a los que las personas con discapacidad intelectual han podido ir superando barreras y dificultades diversas. También felicito por utilizar el tema cognitivo e intelectual, porque está muy bien utilizado, ¿eh? Hemos hablado siempre de discapacidad intelectual. Si quitáramos lo intelectual nos desorientaríamos. Es más correcto a veces decir cognitiva porque no es solo inteligencia, es toda la estructura de funcionamiento mental la que en las personas con limitaciones intelectuales suele tener dificultades, retrasos o limitaciones. De hecho, en la nueva definición de discapacidad intelectual que planteamos en la Asociación Norteamericana, estadounidense, aunque estamos gente de otros países, cuando planteamos la definición vigente a nivel internacional en 2010, estuvimos discutiendo si utilizar cognitiva o intelectual. Por ser más amplio el término cognitivo,
El tema es que no puedes desprenderte de tantos años de tradición al hablar de nuestra población como discapacidad intelectual. Por eso está muy bien utilizado el nombre y la propuesta de que mi intervención fuera con esa doble, con el slash o con la barra, ¿verdad?, que divide ambos términos. Bueno, ¿cómo es el estado del arte? Antes de empezar un poquito con alguna proyección, ¿cómo han ido los cambios en la discapacidad intelectual? ¿Por dónde han ido o por dónde están yendo los avances en el momento actual, ¿no? Lo que digo no son avances teóricos, sino que tienen implicaciones prácticas. Muchos de ustedes son, la mayor parte, profesionales, y entonces todo lo que estamos comentando tiene y debe tener una implicación práctica inmediata. Los cambios han ido desde hace años que se empezó, la discapacidad intelectual lleva definiéndose desde finales del siglo XIX por la Asociación Norteamericana. Cada 10 años así ha ido cambiando un poquito, o 15, o avanzando con la investigación, con la experiencia práctica un poco, las propuestas de cómo entenderla, ¿no? Pero bueno, ¿cómo entendemos hoy cómo es el estado del arte en la discapacidad intelectual? Pues bueno, hoy hablar de discapacidad intelectual no es hablar solo de los problemas de la persona, sino que hemos ido hacia dar mucha más importancia al entorno. La vida y las características propias de la discapacidad dependen no solo de un desorden cromosómico o de una alteración genética o de una etiología específica. No solo dependen de eso, sino dependen del papel de la familia, del papel de las organizaciones, de la responsabilidad y trabajo de los profesionales, dependen de aspectos sociales. Hemos ido de pensar que la persona y el conocimiento de sus dificultades será la clave a entender el papel que juega el medio, el entorno, en la propia discapacidad, para caracterizarla y para superar o compensar en la medida de lo posible las dificultades que puede tener la persona. Entonces, una de las primeras variaciones ha sido ir de pensar solo en la persona, por eso hablábamos de retraso mental históricamente, o de subnormalidad, se hablaba en España mucho, se hablaba de términos que caracterizaban a la persona, hablar del término discapacidad, que es más amplio, más cercano a toda la población, cuando vas teniendo años o temporalmente por alguna causa, la discapacidad es algo más común en la sociedad. Entonces hemos ido avanzando en el propio concepto y en la terminología que utilizamos. Bueno, eso ha sido una variación. Otra variación importante, que sería a lo que haríamos referencia como estado del arte, sería en cómo entendemos hoy la discapacidad. Pues hoy la entendemos no solo como un problema en la inteligencia, sino que va emergiendo la importancia cada vez mayor del concepto de conducta adaptativa. Nos tiene más implicaciones prácticas, nos ayuda mejor a diagnosticar, si algunos estáis en esas tareas, a la población con limitaciones, a diferenciar los que están a veces o que cometemos errores a veces en poder asignar una etiqueta cuando no debe asignarse y lo contrario, pero bueno, va tomando más influencia el concepto de conducta adaptativa frente al propio concepto de cociente intelectual y de inteligencia que históricamente habían tenido gran importancia, ¿no? Al movernos hacia la importancia del entorno, que había dicho en primer lugar, y no tanto de características de la persona, surge lo que llamamos en los tiempos actuales el paradigma de apoyos, que es en el que nos movemos. Paradigma de apoyos, ahora lo comentaré un poquito más didácticamente, no más académicamente, pero el paradigma de apoyos, que sería la tercera línea del estado actual del arte en la discapacidad, significa que tenemos que modificar los modos en que hemos concebido las organizaciones, el trabajo profesional nuestro, hacia un modelo más comunitario, más inclusivo, más individualizado. Eso significa transformaciones importantes que llevan tiempo, pero cambia el rol del profesional, cambia el modelo de la organización y debe cambiar la política pública hacia la población. Paradigma de apoyos, que ahora comentaremos un poquito, ya tenemos elementos para utilizarle, pruebas para aplicarlo y tenemos que ir aquilatando experiencia como ya se va haciendo en muchos lugares, ¿no? Entonces hemos dicho de la persona al ambiente, emergencia del concepto de conducta adaptativa, paradigma de apoyos. La cuarta parte sería eso, implica cambios en las prácticas profesionales y organizacionales. Y la quinta y última cosa sería, esos cambios exigen un rol de innovación, liderazgo y compromiso de todos los que estamos aquí y de mucha más gente que esté vinculada al trabajo con la población.
los cambios que hay que hacer y que se van haciendo y que algunas organizaciones han iniciado ya con mucha fuerza, otras están pensándolo, otros están empezando a razonarlo. Son cambios que requieren una activación del papel que desempeñamos todas las personas que podemos estar aquí. Al final estamos hablando de un enfoque de derechos, ¿eh? Al final es un enfoque de derechos de la persona. Al final, si trabajamos y compartimos sensibilidad muchos de los que estamos aquí, es porque te has dedicado a ello, porque el trabajo con la población que tiene niveles de afectación o de limitaciones importantes te ha motivado para dedicarte a ello. Esa es de las partes más bonitas que tiene el trabajo en este ámbito, ¿no? En el fondo lo que estás defendiendo, lo que hoy se plantea es un enfoque de derechos. La persona que tiene limitaciones tiene derecho a ser igualmente ciudadano que aquella persona que no los tiene, independientemente de la gravedad de la discapacidad. Significa que tiene que ejercer su derecho a tener oportunidades educativas, tener oportunidades laborales, oportunidades al menos para su bienestar personal y calidad de vida, ¿eh? Eso significa un enfoque de derechos. Al final es la Convención de Naciones Unidas de 2006 la que ratifica esos planteamientos que veníamos haciendo desde muchos ámbitos, ¿no? Eso lo han firmado todos los países, entre ellos Colombia. Entonces, bueno, al final no solo es el planteamiento técnico, sino que quien trabaja con esta población sabe que tiene que estar muy activo en la defensa de la no discriminación de la población, en la defensa de la igualdad social, y en la igualdad de aquellos más vulnerables. Todo va un poco contenido con los cambios y planteamientos que se han ido haciendo. Ahora ya un poco más académicamente, las 5 cosas que les he dicho un poquito, para ver alguna de ellas un poco más detenido. Históricamente la definición de discapacidad nació inicialmente siempre muy vinculada a un enfoque social, digamos, en el cual se veía que había personas que fracasaban al adaptarse al ambiente. Las primeras, históricamente, la primera vez que se habla de discapacidad intelectual, siglo XIII, en Inglaterra, en Reino Unido, cuando iba a heredar un hijo que no tenía competencia suficiente, y es la primera vez que sale una persona que no es competente para desenvolverse, y en vez de heredar el primogénito, heredaba el siguiente. Pero históricamente siempre hemos desarrollado un enfoque social inicial de que había personas que en la escuela no podían acceder porque entendíamos que no podían beneficiarse de la educación, y eso sería un error, sería negar un derecho, pero en esa época era la limitación en competencias de mucha población para un aprendizaje adecuado. Era un fracaso social, era no seguir el avance corriente de rendimiento educativo. Bueno, así nacen las primeras definiciones de discapacidad intelectual y empezamos a hablar de la inteligencia. La psicología aplicada empieza a analizar cómo caracterizar a esa población que tiene dificultades para el rendimiento educativo. Ahí sale el concepto de edad mental, el concepto de retraso mental, que era retraso frente a la normalidad en el aprendizaje educativo. Ahí surgen los conceptos que ilustran un poco el trabajo y las profesiones nuestras, ¿no? El concepto de inteligencia es un concepto de competencia general de la persona o de incompetencia, para medir cierto retraso en esa competencia. Bueno, eso posteriormente llevó a un refinamiento importante y a trabajos serios y de gran valía, como fueron todo el desarrollo de las investigaciones sobre inteligencia, la medición de la inteligencia, el cociente intelectual. El problema es que esto llegó a veces a ser un abuso, ¿no? Decir a un familiar, a un hermano, a un papá, a un hijo que tengas, a una persona a la que quieres y trabajas con ella, decir que le entiendes porque tiene un CI de 60 o de 45 es una estupidez, no dices nada, ¿eh? Solo dices algo que sí que es importante y se mantiene, que si estás diagnosticando te mide cierta competencia global para lo conceptual y académico. Hemos ido reduciendo la importancia que tenía este CI históricamente, aunque todavía, bueno, en España históricamente había muchos centros que eran centros de severos, de profundos, de medios. Era como si el CI te sirviera para decir qué ubicación y qué tipo de alternativa de atención le dabas, ¿no? Bueno, eso ha pasado en todos los países. Ha habido mucha publicación científica ya hace años que se decía usos y abusos del CI, ¿no? Y ha habido a veces un reduccionismo torpe en entender que solo eso era lo que teníamos que hacer o entender para conocer a la persona. Pero bueno, el CI todavía veremos que como competencia general global para diagnóstico discriminativo la mantenemos, pero reduciendo
la importancia solo a esa situación. Para el trabajo cotidiano, para el apoyo de la persona, para lo que tienes que organizar para ayudarle, ahí el CI ya no vale para nada, ni siquiera está presente en la mentalidad de quienes trabajamos con ellos. Paralelamente siempre hubo también unos enfoques de tipo médico, clínicos, más centrados en el análisis de la etiología y de los síndromes, ¿no? Más viendo un poquito qué alteraciones orgánicas del sistema nervioso central podían explicar las dificultades de nuestra población. Bueno, eso avanzó paralelamente, aunque tenía mucha menos importancia desde el punto de vista aplicado, porque te daba menos datos para actuar o intervenir. Pero ese enfoque médico siempre, bueno, los avances sí que han ido dando luz y conocimiento para prevención sobre todo y para entendimiento un poco también de cierto patrón general comportamental en algunos casos, porque todavía hay gente a veces en enfoques radicales digamos, muy centrados en la etiología y en el diagnóstico. Decir a alguien que tiene síndrome de Klinefelter o síndrome de Williams o síndrome de Down, más conocido, o X frágil, es solo decir un patrón muy global. Tú puedes tener síndrome de Down y tener una autonomía alta, capacidad de comunicación, habilidades sociales buenas, o puedes tener un nivel de ausencia total de lenguaje, conductas de autismo añadidas. Cada persona es distinta, los síndromes solo te caracterizan en lo global. Te dicen algo importante en un síndrome de Down, cuidado que el Alzheimer es más temprano, prevención, detección temprana a partir de los 40 años, tener presente que puede haber procesos de demenciación 7 veces más veces que en otra población con discapacidad. Problemas cardiológicos, correcto, que esas cosas te las dicen los estudios clínicos, pero solo querer entenderlo desde un enfoque clínico es un reduccionismo torpe. Y si lo recalco es porque todavía hay gente que a veces le tiene. Alguna psiquiatría aplicada y algún psicólogo clínico aplicado a veces cuando trabajan sobre todo con problemas muy graves de conducta, intentan interpretar todo desde la etiología, pero la etiología es muy limitada para ayudarnos a saber lo que hay que hacer para ayudar a una persona. Es necesaria, pero es limitada. Bueno, la definición y el entendimiento ya hace 3, 4 décadas o 5 décadas llevamos manteniendo 3 criterios comunes en los cuales principalmente caracterizamos a alguien que tiene discapacidad intelectual como alguien que tiene un funcionamiento intelectual limitado y una conducta adaptativa limitada. Eso es como está la situación que ahora comentaremos. Ese doble criterio de medir la inteligencia y medir la conducta adaptativa, aunque esto ha tenido muchas contradicciones, han sido los 2 criterios que llevan años y en los que hemos ido cada vez aprendiendo a hacerlo mejor, y en el que yo acabaré ahora hablando de lo que nos espera en estos años que vienen en cuanto a alguna mejora en esos aspectos de medición. Bueno, una de las cosas que sí que quiero recalcar es por qué utilizamos el término, aunque lo he empezado diciendo al principio, ¿verdad? Ha sido un esfuerzo importante cambiar. Hemos sido siempre profesionales vinculados a la discapacidad, quienes hemos ido proponiendo mejoras en el tratamiento conceptual también de ella, ¿no? En todos los países, me refiero como algo internacional, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en la sociedad estadounidense tardaron más tiempo en aceptar términos que estaban más aceptados en Australia, Europa y otros países, y es la eliminación de los términos vinculados a la palabra retraso mental. ¿Por qué hemos cambiado de hablar de retraso mental a discapacidad intelectual o cognitiva? Pues porque retraso identifica un problema en la persona. Si os dais cuenta, retraso mental es estar lanzando un mensaje. El retraso es de Aurora o de Antonio. Cuando hablas de discapacidad ya hablas de factores sociales añadidos y de la interacción con el medio. Decir discapacidad significa tener en cuenta otras variables próximas que no es solo la persona, es un concepto más amplio, ¿no? En discapacidad entramos todos los que estamos aquí o estáis con gafas, con lentes de contacto. Eso es una discapacidad que afortunadamente con la ayuda técnica de la gafa, de la lente de contacto, pues no es discapacidad. Pero si no lo tuvieras, pues tendrías que andar con precaución, con problemas, con limitaciones de desplazamiento, etcétera. Todos aquellos que hagan más de una edad determinada, de 70, 80 años, más de la mitad tendrán problemas de movilidad, de audición, más de la mitad. Y los que tengan más de 80, el 70%, algún problema de audición, de visión o de movilidad fijo. Quiere decir, la discapacidad está mucho más cercano como término a cualquier persona. La discapacidad intelectual tiene una característica o cognitiva que es afectación de una estructura de competencia general,
que requiere atención, ayuda y apoyo por sus características, ¿no? Pero bueno, el lenguaje es importante, entonces ciertamente yo sí que ahí recomiendo siempre recordar que no utilicemos tanto la palabra discapacitado, que en España desgraciadamente la utiliza mucha gente, desde el rector de mi universidad, el presidente del gobierno, se equivocan cada 2 por 3, aunque alguien les enseña que no utilicen la palabra discapacitado. Decir discapacitado es generalizar la condición. Es decir, que si yo tengo pies planos y me llaman zapatones, es muy injusto porque tienes otras características. O si soy calvo y solo te identifican, ¿verdad?, por la calvicie, pues no están siendo justos con comprender a la persona en su totalidad. Decir discapacitado es identificar que una persona que tiene problemas, eso es lo que la define o construye su identidad, eso es un error importante. Entonces, hubo un movimiento norteamericano hace años que se llamaba People First, que era las personas primero y que sigue siendo muy vigente. Siempre que hables de la población, habla con nombre y apellidos, o si hablas en general, persona con discapacidad, no discapacitado, porque tú puedes ir en silla de ruedas y tener tetraplegia, como lo tiene una compañera que trabaja con nosotros, y estar casada, tener hijos y tener trabajo, ¿eh? Pero si dices discapacitado, pues ¿para qué? ¿Para la sexualidad? ¿Para el trabajo? ¿Para la educación? O sea, generalizas el problema a toda la persona y es muy injusto la palabra. Entonces, utilicemos siempre la palabra de personas con, porque es más adecuado, en todo caso, el nombre y apellidos a cada uno, ¿no? Y lo de discapacitado, tratar de evitarlo. Ya os digo que en España esto es una batalla que tienes que estar dándola todos los días, porque con buena voluntad la gente sin querer utiliza la palabra discapacitado, ¿no? Bien, más o menos sobre el lenguaje sería eso. Mirad, como entendemos hoy un poco la definición de discapacidad, a ver si me dejan bajar aquí. No os preocupéis que no voy a cantar porque saldréis todos corriendo, entre otras cosas. Pero básicamente entendemos, en la definición que se hizo, lo que hay hoy vigente es la definición que en 2010 la AAIDD, la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, propusimos. Yo estaba en el comité de 17 personas que estuvimos 4 años discutiendo cómo son los avances prácticos, qué nos dice la investigación. Entonces, hasta el 2020-21 no es previsible que volvamos a retocar el tema, aunque ya estamos dándole vueltas de nuevo a algunas cosas. Pero básicamente se hizo una definición. Una cosa es lo que llamamos definición operativa y otra constitutiva. Operativa se refiere más al diagnóstico y constitutiva un poco es más práctica, más operativa, más vinculada al trabajo cotidiano que hacemos pues, profesionales de la psicología, de la educación, de la terapia ocupacional, del trabajo social, de la fisioterapia, de la rehabilitación, de cualquier aspecto, ¿no? Básicamente, no tanto para daros una definición, la definición escrita, pero para que veamos un poco a qué me estoy refiriendo cuando decimos definición operativa y vinculada al diagnóstico. Si alguien tiene que trabajar en temas de si la persona se le puede asignar una identificación como persona con discapacidad intelectual, tenemos los 3 criterios que ya he comentado alguno previamente. El primero sería el funcionamiento intelectual. A pesar de todas las críticas, seguimos utilizando el CI porque mide lo que se llama factor general. Eso la investigación lo tiene muy asentado. Tenemos cierta competencia general para lo académico conceptual, ¿eh? Y eso es lo que mide más o menos bien las pruebas que están bien hechas, que miden cociente intelectual. Pero estamos hablando solo de diagnóstico, no para saber qué hacer en el trabajo cotidiano. Pues si haces una peritación judicial, si tienes que diagnosticar para ver si se acredita a derechos de determinado tipo educativos o laborables, o a que una organización le puede atender adecuadamente, decimos que uno es limitación significativa en funcionamiento intelectual, que básicamente es un concepto que significa 2 desviaciones típicas alejado de la media. Esto significa que 97 de cada 100 de la misma edad y grupo cultural ejecutan mucho mejor las tareas que ellos. Eso es lo que significa de manera observacional, 97 de cada 100. Pero bueno, para esto tenemos pruebas de medición de la psicología muy asentadas que te miden estos aspectos del funcionamiento intelectual y son las que se aplican un poco